Y está en línea de teléfono un dirigente político que ya tiene bastante recorrido en la ciudad de Rosario y en la vida pública, pero quizás no es tan conocido a nivel nacional. Y me parece que a partir de lo que pasó el domingo en las elecciones de Santa Fe, empieza a haber un registro de quién es y de lo que todavía puede hacer en la política. Me refiero a Juan Monteverde, es ahora candidato a intendente de Rosario por Rosario Sin Miedo, es uno de los creadores de una agrupación que se llama Ciudad Futura y compitió con el peronismo en una interna acordada, ¿no? Acordaron participar con Roberto Zuckerman, dirigente también de muchos años en la militancia peronista de Rosario, participar. Y claro, todos pensaban que era una primaria donde las grandes chances las tenía el dirigente del peronismo. Sin embargo, Juan Monteverde obtuvo creo que 90.000 votos y va a ser candidato a intendente, seguramente a disputar con Pablo Hapkin, el actual intendente de la ciudad, que ganó además su candidatura en el sector de la versión santafesina de Juntos por el Cambio. ¿Cómo estás, Juan? Reinaldo 7K se te saluda en Radio con vos. Hola, ¿cómo estás, Reinaldo? Un gusto charlar con vos. Bueno, para mí también, ¿sabés qué me gustaría? Que le cuentes primero a la gente qué es Ciudad Futura, a los que no te conocen, a los que no saben cómo ha sido el proceso político allí en Rosario. Mira, muy brevemente, Ciudad Futura es un nuevo partido político que fundamos nosotros desde cero, que viene de los movimientos sociales. Yo cuando empecé a militar a los 20 años, hoy tengo 38, veníamos de la crisis del 2001, de que no nos representaba ningún espacio político, y lo primero que hicimos fue fundar nuestro movimiento social. Ese movimiento social fue creciendo en Rosario, fue teniendo como representatividad, si se quiere, en distintos sectores de la ciudad. Dijimos, bueno, ¿por qué no? Así como alguna vez inventamos nuestro propio movimiento, creemos nuestro propio partido, con una lógica de abajo hacia arriba, con esa lógica de bueno, en las ciudades hay modelos que tienen que ver con nuestra vida cotidiana y no hay una política para las ciudades. ¿Por qué no creamos un partido? Le pusimos Ciudad Futura, fue creciendo y somos el bloque de concejales más grande del Consejo, y por la crisis que está viviendo Rosario decidimos, bueno, no solamente quedarnos en la comodidad, si se quiere, en nuestra zona de confort, de nuestro propio espacio político, sino que por la crisis de violencia que vive Rosario decidimos convocar primero a la política, pero en realidad a toda la ciudadanía, a una utopía, a un desafío que es construir una Rosario sin miedo, y confluimos con distintos sectores del peronismo, con distintos sectores también del socialismo más histórico, que realmente se vio traicionado con este acercamiento del socialismo al PRO. Fundamos un espacio nuevo, armamos una primaria acordada, respetuosa, con Roberto Zuckerman, ganamos esa primaria y hoy estamos en un escenario inédito que vamos a unas generales, que es un balotaje, porque solo va a haber dos candidatos, el intendente Pablo Hapkin por un lado, con la continuidad, y nosotros como un cambio, creo, distinto también, como una apuesta a una nueva cultura política. Yo creo que no solamente es lo que Rosario necesita para salir de esta crisis, sino que creo que también un aire fresco para la política nacional. Juan, y son ustedes dos los candidatos nada más entonces, ¿no? Así es un balotaje. Bueno, claro, porque nadie pasó el 1,5, no, por pero eso. ¿Qué los diferencia de Hapkin? Porque Hapkin también, digamos, vino como a romper un poco con la lógica de la administración anterior y a decir, ¿no? A poner un poco la crisis de Rosario en el mapa y a responsabilizar al gobierno nacional, dejarlo solo. ¿Qué los distingue? Bueno, ahora seguro te va a contestar Juan Monteverde, pero recordemos que Pablo Hapkin ahora fue el candidato de Carolina Lozada, ¿no? A ver, te dejo responder, Juan. Bueno, a ver, dos cosas. Vamos a un balotaje, solamente Hapkin en esta gran coalición de centro-derecha y nosotros en esta otra gran coalición. Hapkin sacó solamente el 22% de los votos, hay un 80% de la gente en Rosario que quiere cambiar. Nosotros quedamos solamente a 2,5 puntos de él, viéndolo individualmente, o sea que hay muchas chances de ganar. Y yo creo que representamos, si se quiere, dos culturas políticas distintas. Pablo, yo lo conozco hace mucho, lo respeto, pero creo que es la última generación de la política tradicional. Hapkin creo que desde que tenía 20 y pico de años que fue concejal, cuando yo empecé a militar en el 2001, él ya era concejal, fue diputado, fue secretario, fue un montón de cosas, y creo que es lo máximo que puede dar esa vieja lógica de construcción política de los partidos tradicionales.
creo que fue una renovación en el Frente Progresista, pero para que la gente sepa, Rosario viene siendo gobernada por el Frente Progresista desde hace más de 30 años. Yo tengo 38, pero toda mi vida la viví dentro del Frente Progresista, un frente que, hay que decirlo, visto, yo no me canso de repetirlo, tuvo cosas muy buenas. Digo, el primer socialismo con Hermes Virer realmente fue un muy buen gobierno, pero yo creo que los últimos 10 años de Rosario, que incluye la gestión de Hapkin, se perdió el rumbo. La ciudad fue, digamos, el miedo y la violencia fue permeando cada vez más sectores de la vida social, no solamente de lo que pasa en la calle, sino también esa corrupción fue permeando en la política, en la justicia, y realmente los gobiernos no estuvieron a la altura. Muchos puestos de, bueno, nos dejaron solos, echarle la culpa a otro. Y yo Pero vos no no compartís eso, digo, porque me parece que es uno de los puntos centrales, ¿no? De lo que viene manifestando Hapkin a lo largo de toda su gestión respecto de la justicia, los gendarmes, el aporte de fondos, responsabiliza al gobierno nacional por dejarlo solo. ¿Puedo decir que acá no hay complicidad del gobierno nacional? No, por supuesto que cuando yo hablo de una vieja política hablo de todo. Mira, en Rosario hace 10 años que no importa quién gobierne en la nación, siempre la discusión con respecto a lo que hace el gobierno nacional y a la seguridad es la misma. ¿Cuántos gendarmes van a mandar? Y la verdad que pasó Bernie, pasó Bullrich y ahora Aníbal Fernández, y pasaron distintos intendentes, y la discusión fue siempre la misma y los resultados fueron siempre los mismos. Yo creo que hace 10 años que la democracia en Rosario, pero en Argentina, está bloqueada. Creo que venimos discutiendo las mismas cosas de la misma manera y con los mismos malos resultados. Por ende, yo creo que tenemos que hacer las cosas de otra forma. Acá humildemente empezamos por Rosario. Yo creo que una de las cosas que proponía es que tenemos que resetear la lógica de la discusión política, resetear los partidos, de cómo nos venimos organizando. Yo creo que tiene que haber un cambio de actitud con respecto a la inventiva de los gobiernos locales. Mirá, te doy un ejemplo en torno a qué cosas se pueden hacer desde la ciudad. Nosotros hace 10 años, por nuestra propia historia, porque la violencia se llevó a muchos compañeros nuestros, y sabemos de lo que hablamos con la crisis de violencia, decíamos que una de las cosas que teníamos que hacer para enfrentar esta crisis era empezar a perseguir la ruta del dinero narco, que si nosotros cortábamos el financiamiento, cortábamos la violencia. Y nos decían que desde Rosario era imposible, que es una cuestión federal. Decíamos que presentamos un proyecto, vayamos al Consejo de una agencia antilavado. Nos decían que no se podía, que era de jurisdicción federal. Bueno, pasaron 10 años, convencimos a todas las fuerzas políticas y el propio intendente tuvo que mandar un proyecto al Consejo y hoy existe esa agencia antilavado. Digo, hay un montón de cosas que, si nos animamos a hacer cosas diferentes, si nos animamos a inventar nuevos instrumentos, se pueden hacer. Yo arranqué esta campaña en la ciudad de Medellín, en Colombia, y una de las grandes enseñanzas que me traje, un caso que yo había estudiado hace mucho tiempo, como una experiencia exitosa de la baja de la tasa de homicidio, fue que el gran clip fue cuando decidieron empezar a inventar sus propios instrumentos. Bueno, yo creo que eso se puede. Evidentemente tenemos que dar una discusión con respecto al poder central. Esto Reinaldo lo sabe mucho. Digo, yo creo que en Argentina no va a salir de la crisis y no va a saldar las deudas que tiene esta democracia de 40 años si no rediscutimos la distribución del poder, de la discusión pública en Argentina. Nosotros no podemos reducir la democracia a las 4 manzanas que rodean la Casa Rosada. Es una discusión que incluso excede la idea del federalismo, pero para eso necesitamos también intendentes y alianzas del mal llamado interior del país que cambien la relación con el poder porteño, porque yo estoy convencido que incluso con distintos perfiles ideológicos de presidente, al interior del país nos gobiernan como si fuésemos una colonia, y esa batalla hay que darla. Ahora, una cosa es dar esa batalla y otra cosa es escudarse en eso para decir que no podemos hacer cosas de la Juan, a ver, yo soy de Rosario y lo sabes muy bien, y me da una angustia, una amargura ver que a vos te pasará lo mismo, ¿no? Que la ciudad en donde andábamos en bicicleta, donde nadie te controlaba, donde ibas a cualquier lado con tranquilidad, se ha transformado en una ciudad con miedo, como vos bien decís, ¿no? La propuesta de ustedes es una Rosario sin miedo. Ahí decís que trajiste algún modelo de Medellín. Si llegaras hipotéticamente a la intendencia, ¿cuáles son las medidas concretas que se pueden tomar? Porque siempre está la excusa de que no podés solo desde Rosario. Por ejemplo, ¿pedirías una policía comunal? ¿Qué harías? No, mira, una de las cosas que yo cuando fui a Medellín me junté con... había estudiado mucho esa experiencia, pero no había estado, y sobre todo yo quería hablar con los que hicieron la política y me quería juntar con todo el espectro ideológico para que, dicho mal y pronto, nadie me chamulle. Y me junté con el alcalde de Medellín, que es de izquierda, cercano a Petro y todo su gabinete,
y hasta me junté con un ex asesor de seguridad del gobierno de Uribe, digamos, ultraderecha, con todo el espectro ideológico. Y mira, a todos les hice la misma pregunta. Se está discutiendo la posibilidad de tener una policía municipal. ¿Ustedes qué me recomiendan? Y la verdad que las respuestas fueron medios ambiguas. Algunos me decían, bueno, no, pero si la vas a fundar vos desde cero puede ser. Y la respuesta más contundente me la dio este ex asesor de seguridad de Uribe, o sea, la ultraderecha, y fue contundente. Me dijo, ni se les ocurra. Dice, nosotros estudiamos mucho estas opciones, vimos la experiencia de México, y cuando México creó las policías municipales, eso le permitió al narcotráfico comprar entera y corromper entera la estructura policial municipal, y hoy las policías municipales son la fuerza de choque de las bandas narco. Dice, puedo hacer la policía municipal, se la copa el narco al instante y después terminan poniendo el intendente. O sea, que ese camino nosotros claramente lo descartamos. Sí creemos que tiene que haber mecanismos consensuados con la provincia que le den poder al intendente sobre la policía, pero creo que lo que fundamentalmente tiene que hacer un intendente, y esa es la experiencia de Medellín, es, nosotros decimos, por arriba y por abajo. Por arriba, ir por la ruta del dinero narco, que es esto que te contaba recién, ya creamos el instrumento del Consejo. Por abajo, urbanizando los barrios populares en el sentido integral de la palabra, que es lo que hizo Medellín, que era llevar agua, también llevar escuelas, que era llevar salud y llevar pavimento. Para eso nosotros también creamos un instrumento concreto que fue para mí la experiencia más innovadora de Medellín, que es una empresa de desarrollo urbano, que la aprobamos a fin de año en el Consejo por iniciativa nuestra. El intendente no la puso en marcha, pero va a ser uno de nuestros ejes fundamentales de gestión, que es la posibilidad de que el Estado municipal tenga una empresa constructora. Esto te permite, por un lado, esto que decía de urbanizar los barrios populares, que es suturar el tejido social roto después de tantos años de neoliberalismo, que es donde las bandas narco encuentran esa mano de obra para la violencia, pero también nos va a permitir, por ejemplo, terreno que haya vacío en la ciudad, construir edificios para que la gente que hoy no tiene vivienda pueda tener, para los que se le va la mitad del sueldo en alquiler lo puedan tener, porque cuando decíamos que hay que tener una Rosario sin miedo, no es solamente sin miedo a que te maten o a que te roben en la calle, es también sin miedo a no poder renovar el alquiler, sin miedo a perder el laburo. Me parece que tenemos que recuperar, y el desafío de nuestro gobierno municipal va a ser poder recomponer ese vínculo entre la vida cotidiana y la política. Yo creo que hoy la gran desafección que hay entre la política y la gente es que siente que lo que decide la política no afecta a su vida cotidiana. Entonces, si nosotros somos capaces de poner en marcha un gobierno municipal cercano, que resuelva temas fundamentales, como por ejemplo el de la vivienda, como por ejemplo salir a caminar tranquilo a la calle, como vos decías, recuperar esa infancia que nosotros teníamos en la vereda de nuestra Rosario, si la gente empieza a ver que eso que pasa en la política le cambia la vida cotidiana, no las grandes discusiones, no los debates macro, que evidentemente son fundamentales para la vida de un país, no sé, el FMI, etcétera. Ahora, si después la política no puede darte esas pequeñas grandes cosas, ni más ni nada menos que un lugar un techo para vivir, y que eso sea la base para construir tu proyecto de vida, bueno, creo que ahí la gente va a volver a creer, va a participar más masivamente, y creo que esa es la única forma de saldar estas deudas que tiene la democracia, con más participación. Creo que hay forma de resolver los problemas. Lo de Colombia es una forma que no es con más autoritarismo, sino con más democracia, y lo que sí creo que necesita es un cambio en la cultura política, y eso es lo que humildemente estamos intentando hacer desde esta experiencia. Juan, ¿cómo te va? Federico Llanes te saluda. ¿Cómo estás? Recién hablabas lo de la agencia que se creó en el Consejo. Si no pasa nada extraño, muy probablemente Maximiliano Puyaro sea el gobernador y él fue ministro de Seguridad. Digo, los dos desde espectros distintos, pero con este tema en el eje. A mí hay un tema que siempre me llama la atención. Yo no soy de Rosario, pero que lo leo, lo escucho, lo he hablado con distintas personas. Por el tema puntualmente en el narcotráfico, se habla mucho de los puertos privados que hay en Rosario. Digo, sí, en el norte de Rosario. En el norte de Rosario, y se pone el eje en que por ahí se saca la droga, que por ahí es donde los dueños de los puertos son los narcos. Digo, ¿tienen pensada alguna medida puntual ahí? ¿Qué se puede hacer? Digo, ¿es tan así como se cuenta acá? Sí, de hecho, diste en un punto clave. De hecho, en Rosario hace algunos meses se detectó un cargamento de cocaína que iba para Dubái, si no me equivoco, que salió del mismo puerto de Rosario, digamos, no de los puertos del Gran Rosario, sino desde la terminal Puerto Rosario, que no casualmente, hay que decirlo, hay un ex director de terminal Puerto Rosario, que fue un hombre clave de los negocios de Rosario, del sector inmobiliario, se llama Gustavo Shanahan, que hoy está preso por formar parte de una banda narco, por dar los dólares
para que la banda narco funcione. Eso fue un empresario estrella del mundo inmobiliario de la ciudad y además fue director del puerto. O sea que esas aristas están claramente vinculadas y hoy no hay un control público sobre lo que sale y lo que entra de los puertos. De hecho, este mismo asesor de seguridad de Uribe me dijo, ustedes el problema que tienen son los puertos. Me dice, mirá el último informe de ONU sobre narcotráfico y lucha contra el crimen organizado, y dice que de la pandemia esta parte hubo un fenómeno de aumento de producción y de consumo de cocaína a nivel global, un 20% subió el consumo y la producción, y además hay un cambio geopolítico de las rutas internacionales, de lo que antes salía de Colombia hacia Asia y hacia Estados Unidos por los puertos de Colombia, ahora sale por la hidrovía Paraná-Paraguay, o sea, sale por Rosario. Y hay un cambio también en eso, por eso la estrategia tiene que ser integral, y por eso también cuando yo digo esto de urbanizar los barrios populares, de la lucha contra el lavado, no implica no tener la parte represiva policial, que es fundamental para todo esto. Por eso también necesitamos que el próximo gobierno provincial, sea quien sea, depure a la fuerza policial, profesionalice a la policía, porque necesitamos una policía preparada para perseguir este tipo de delitos. Sin duda, la crisis no se resuelve solo de Rosario. Ahora, tampoco es que, bueno, solamente tenemos que echarle la culpa a lo que no hace el resto, y yo voy a trabajar con quien sea que gobierne tanto la provincia como la nación. Digamos, yo tengo una buena relación con Marcelo Lewandowski, a Maximiliano Puyaro, por más que somos de espectros ideológicos distintos, también lo conozco hace mucho porque es un hombre de la política. Yo creo que de verdad necesitamos, para la crisis es muy profunda, quizá en Buenos Aires no se note tanto porque no está en el día a día, pero realmente el miedo y la violencia invaden todos los aspectos de la vida en la ciudad. Hace semanas tenemos escuelas baleadas, entonces realmente hay que hablar con todos. Juan, muchísimas gracias por la charla, seguramente vamos a volver a conversar, obviamente esto recién empieza, sos uno de los nombres que apareció importante después de los grandes ganadores que tuvo la provincia de Santa Fe, y queríamos charlar con vos. Te mando un abrazo. Dale, abrazo grande, Reinaldo, y dale, ojalá sigamos charlando estos temas porque necesitamos que Argentina vea que somos parte de este país y que donde está también el dolor también hay esperanzas de cosas nuevas que están surgiendo. Juan Monteverde, el candidato intendente de Rosario por el Rosario Sin Miedo.